Oye, voy a aplicar la pauta del trabajo de suelos que en realidad no lo había explicado. Así que presten atención. Estamos todos, ¿no es cierto? ¿Qué falta? Hay mucha gente ya en el mirador. Ya, perfecto, miren. Déjeme descansar la voz mientras tanto. Ya, primera pregunta. ¿Por qué se puede afirmar que las características del proceso de formación de suelos inciden en la fragilidad de este sistema? Primera observación. Todos tienen claro en qué o qué es lo que es un sistema, ¿no es cierto? Les pregunto, porque para responder esta pregunta, que es la primera, tienen que saber o deben saber lo que es un sistema. Bueno, un sistema, más allá de que lo googleen o no, ustedes saben que es un conjunto de elementos en el cual todas sus partes se encuentran interrelacionadas entre sí y con el exterior. Ahora, el suelo, si usted recuerda su definición, dijimos que era aquella capa más superficial de la corteza terrestre, que está conformada tanto por roca como materia orgánica y que por él circula libremente el agua y el aire. Por lo tanto, sí puede ser considerado un sistema. Está compuesto por distintos elementos y esos elementos se encuentran relacionados entre sí. ¿Cómo? A través de estos flujos de agua, aire y energía. Ahora, en una clase yo les mostré o vimos cómo eran los procesos de formación del suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que responder ustedes en esta pregunta? Cuando hablamos del proceso de formación de suelos hacia la rápida, porque ustedes estaban muy chacoteros ese día, yo les comenté que en el fondo era un proceso que tomaba mucho tiempo. El hecho de que sea un proceso que tome tiempo y que dependa de factores muy diversos como clima, cantidad de agua que precipita y vegetación, es lo que determina su fragilidad. Por lo tanto, cuando respondan esa pregunta, eso es lo que tiene que ir ahí consignado. ¿Ah? Ojo. Tienen que exponer, por lo tanto, en esa pregunta, tienen que ir las etapas de formación del proceso, tienen que mencionarlas. Las vimos en clase, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Las tienen o no? Tienen que exponer en esa pregunta los procesos de formación de suelo y ahí tienen que relacionar eso con el hecho de que estos sean frágiles. Segunda pregunta. Realizar un análisis del concepto de desertificación entregado en el documento. Yo ya les había dicho en clase que la palabra clave para definir desertificación, repito, yo les había dicho que la palabra clave para definir desertificación es el hombre. No hay desertificación si no hay hombre. Desertificación es cuando un paisaje adquiere características de aridez producto de la mala gestión del recurso suelo por parte del hombre. No confundan, por favor, en el trabajo, no se vayan a confundir. No se vayan a confundir entre desertificación y desertización. Desertización, ojo, aunque en algunos libros diga lo contrario, para esta clase y en lo que ustedes me tienen que entregar en el trabajo, es cuando se produce este fenómeno de transformación en desierto, pero por la naturaleza. En cambio, desertificación es cuando está metido detrás el hombre. Por favor, no confundan esas palabras porque son conceptos distintos. Oigan. Tercera pregunta. Explicar qué relación existe entre desertificación y pobreza en las áreas rurales de América Latina. Esto ya trabajar un poquito más con el documento que yo les di. Ahí ustedes saben que desertificación, la palabra clave ya les dije ya. Mal uso del recurso suelo por mala gestión no del hombre, por mala gestión de la sociedad. Exacto, de los seres humanos. Por supuesto que si hay pobreza, detrás uno puede presumir también, por ejemplo, que hay peores condiciones de acceso a técnicas, peores condiciones de acceso a capacitación, y eso va a terminar repercutiendo entonces en que las personas, por ejemplo, que desarrollan una agricultura de subsistencia, no van a tener los medios o no van a saber cuáles son las formas en que se preservan los suelos. Eso es lo que debería ir señalado básicamente en esa pregunta. Y la cuarta pregunta, esa fue la pregunta sorpresa, y yo les adjunté un documento que me interesa que lean. Este trabajo era para 2 personas, ¿no es cierto? Sí, eran grupos de 2. Explicar por qué es importante considerar temáticas como la desertificación en una clase de geografía. Ojo, esto no es un ensayo. No les estoy pidiendo que me digan por qué es importante que los niños aprendan el medio ambiente. No, básense en el documento que yo les envié. ¿Ah? Ese documento es de uno de los autores que es clave en el área de la didáctica de la geografía,
Ustedes no van a tener didáctica de la geografía, su malla no lo contempla. A mí me parece que esa es una carencia grave que tienen, pero eso ya es otro tema. Y ahí sale en ese documento a grandes rasgos qué elementos se deben considerar, por ejemplo, en una clase de geografía y por qué es importante que sus futuros estudiantes aprendan geografía. ¿Ah? Básicamente tiene que ver con esto de la comprensión de los elementos del medio, aprender a entender cómo las acciones humanas siempre generan algunos impactos o consecuencias sobre los paisajes, etc. ¿Ah? Así que les repito, la última pregunta, porque yo siempre, cuando hacía preguntas de este tipo, como la cuarta, les pedía que lo hicieran como tipo ensayo, pero ahora no, háganlo basado en ese artículo de didáctica que les envié al correo. Me imagino que ya todos lo tienen, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, si ustedes me dicen que como curso ya votaron ya solicitar la postergación, bueno, perfecto. ¿Ah? Entonces queda para el próximo miércoles. Acuérdense que es el trabajo a mano alzada, no en computador, y el trabajo de 2 personas. ¿Ah? Si quieren acompañar de láminas o dibujos, perfecto también, lo pueden hacer, ¿ah? Para que se haga más comprensible. Saben que se me está yendo la voz de manera impactante. Pero ¿Quiere agua, profe? me queda media hora de clase y ya no tengo voz. Vamos a caminar un rato más hasta terminar esta quebrada verde y de ahí vamos a bajar. ¿Ya? Y a ver si puedo recuperar la voz para hablar un poquito más respecto al desarrollo, como fue el tema del crecimiento de Playa Ancha. ¿Quién me había prestado esta hoja? La Romina. ¿Dónde está la Romina? Muchas gracias. Devuélvele la pauta. Ya, caminemos. Profe.